bienvenidos a este tercer webinario del módulo Enfermedades Emergentes y Reemergentes del Instituto Nacional de Salud. Continuamos con este esfuerzo de fomentar espacios virtuales para actualizar conocimientos del personal del Sistema Nacional Integrado de Salud del país. Quiero agradecer el gran apoyo de nuestro SuperHub ECO Uruguay por facilitar la plataforma para llegar a todos y cada uno de ustedes de forma constante a lo largo de este tiempo y a todos los colaboradores, asimismo a los invitados, profesionales de reconocida experiencia que comparten con nosotros sus conocimientos para mejorar las competencias de nuestro personal y por ende de los servicios de salud. Quiero de manera muy especial dar la bienvenida a todos los participantes que hacen su espacio para actualizarse en diferentes áreas de interés para la atención de nuestros pacientes. Este día, el invitado de honor es el doctor Mauricio Ernesto Flores. Él es alergólogo, pediatra e inmunólogo clínico. Se doctoró en medicina en la Universidad Dr. José Matías Delgado y es una persona que tiene especializaciones en el área pediátrica del Hospital Nacional San Rafael y de la Universidad Dr. José Matías Delgado del país, ampliamente conocida. Tiene además un diplomado universitario en manejo práctico de la patología alérgica de las vías respiratorias de la Universidad Claude Bernard, Lyon, Francia. Y además tiene formación en alergología de la Universidad Claude Bernard, así como también de los hospitales de Bruce y el Hospital Edouard Herriot de Lyon, Francia. El doctor se desempeña actualmente como médico en la práctica privada, clínica, en áreas de asma y alergias y es miembro activo de la Junta Directiva de la Asociación Pediátrica de El Salvador. Es miembro consultor del Comité Asesor de Prácticas de Inmunizaciones CAPI del país y es además el encargado de la consulta externa de alergias, de alergología pediátrica y del programa de prevención de la transmisión materno-infantil de VIH del Hospital Nacional San Rafael de nuestro país. Es catedrático de pediatría e inmunología de la Facultad de Medicina de Ciencias de la Salud de la Universidad Dr. José Matías Delgado de nuestro país también. Tiene participaciones importantes en congresos nacionales e internacionales, de modo tal que tenemos una persona que publica investigaciones y hace publicaciones en revistas científicas sobre su temática, pero además en prevención de cáncer cervical en el país sobre lineamientos técnicos para la vacunación contra el SARS-CoV-2, en la cual ha tenido una participación muy activa y lineamientos técnicos para la atención integral de las pacientes con la COVID-19. Entre otras, el doctor Mauricio Flores nos hablará de las implicaciones del efecto protector de la vacuna antivariólica, una inquietud científica del mundo en torno a la viruela símica. Hablar de un tema bastante importante sobre la vacunación contra viruela símica, algo que nos tenemos que empezar a conocer, a empapar bien para poder tomar decisiones adecuadas en nuestro país. No tengo conflicto de intereses para este tema. Y es importante comenzar hablando un poco sobre las diferentes enfermedades que han impactado a la humanidad durante mucho tiempo para después ir hablando un poco sobre la viruela, la vacuna de la viruela y terminando hablar de la vacuna contra la viruela símica. Pues como pueden observar ustedes en estas imágenes, pues durante mucho tiempo, durante todo el desarrollo de la humanidad, prácticamente nos hemos encontrado siempre luchando frente a diferentes virus, bacterias, diferentes microorganismos a medida que nosotros
vamos entrando más en contacto, nos vamos expandiendo a través de todo el planeta. Y como pueden observar en la línea del tiempo, pues hemos venido peleando con, por ejemplo, con la epidemia de la pandemia de viruela, sarampión. Hemos tenido enfermedades que han impactado, que impactaron por mucho tiempo. Por ejemplo, Europa con la plaga o la peste bubónica, que básicamente barrió a Europa, la mitad de Europa, y que le costó a Europa recuperarse por alrededor de 200 años. Como lo están observando, hemos también, aquí podemos observar básicamente el impacto que tuvo durante este periodo la viruela y otras enfermedades como la influenza española, como la pandemia escondida que dicen muchos, que es la que tenemos actualmente de VIH, que sigue afectando y ha seguido afectando por mucho tiempo a la humanidad, y la que estamos todavía llevando sobre nuestros hombros, que es la enfermedad COVID-19, que ha cobrado más de 6.5 millones de vidas durante 2 años y medio de enfermedad, un poco más de 2 años y medio, y que se cree que pues realmente los números son, puede ser 4 o 5 veces mayores de lo que de lo que se ha reportado. Al mismo tiempo de que se presentan estas enfermedades, siempre el ser humano ha buscado de forma científica tratar de poder descubrir el por qué se generan las enfermedades y cómo contrarrestarlas. Es así que también a la parte de la historia de estas pandemias se ha desarrollado la historia de las vacunas y vale la pena decirlo, pues a la par de la historia de las vacunas también se ha creado la historia de la inmunología. Hay reportes, de hecho, desde el primer siglo después de Cristo sobre la utilización de las lesiones de los enfermos para tomar sus secreciones e inocularlas en las personas para tratar de combatir estas enfermedades. Se cree que estos datos que se encuentran, los reportes que se encuentran en China, India, África y Turquía, han estado muy asociados a el impacto que ha tenido la viruela a través del tiempo. Este tipo de inoculaciones pues se denominó variolización, y esta técnica tuvo bastante auge en este año 1661, cuando el emperador Kang de China básicamente pidió que se generara esta intervención en la familia real, ya que su padre pues, falleció por viruela y muchos miembros de la familia real pues estaban siendo afectados. Y obviamente a partir de ahí, pues se generaron muchos estudios a través del tiempo hasta los descubrimientos, los estudios y los reportes de Edward Jenner sobre la utilización de la viruela vacuna, valga la redundancia, la viruela que afectaba a las vacas, para evitar la viruela humana. Aquí comienza realmente la historia de la vacuna. Posteriormente, como todos sabemos, la viruela también impactó el norte de América por el descubrimiento y impactó sobre todo a los nativos en el norte de América. Y es por eso que posteriormente, pues Benjamin Waterhouse logró llevar la vacunación de a Estados Unidos, de hecho, porque quería vacunar también a su familia. Y ahí es donde todavía tuvo un mayor auge la utilización de vacunación frente a la variolización que se generaba previamente en las personas. Y bueno, posteriormente vinieron también los reportes de Louis Pasteur, quien utilizó vacuna atenuada contra la rabia tanto en perros y humanos. Y a partir de ahí, pues se han generado un sinnúmero de plataformas vacunales, se ha generado cobertura para diferentes enfermedades, tanto vacunas contra virus y bacterias atenuadas, inactivadas, desarrollo de toxoides, de vacunas de polisacáridos, hasta lo que actualmente estamos, con lo que estamos trabajando ahorita, que son las vacunas de RNA mensajero y también de vectores virales no replicantes. De hecho, también hay otros estudios, ya sabemos, para vacuna de COVID-19 sobre la utilización de vacunas de DNA o también de vectores virales replicantes y otras asociadas también a receptores tipo TOL. Y dentro de la historia de las vacunas es importante el desarrollo de las diferentes
programas de inmunización. Aquí, como pueden observar, pues el desarrollo del programa ampliado de inmunización, que de hecho tiene mucho que ver con el programa de erradicación de viruela que vamos a ver más adelante. ¿Y qué es una vacuna? Básicamente es una preparación biológica que está destinada a generar inmunidad contra un patógeno, estimulando la producción de anticuerpos. Realmente, personalmente, es una definición todavía un poco vaga, un poco inespecífica, porque sabemos que no solamente es el sistema inmunológico adaptativo que va a tener una función cuando se generan vacunas, sino también el sistema inmune innato puede generar un tipo de memoria frente a este estímulo antigénico. La meta principal de las vacunas es generar entonces una memoria inmunológica para generar un control más adecuado de los patógenos involucrados. ¿Cuál ha sido el impacto de las vacunas? Hasta el momento es la mejor intervención costo-efectiva en salud pública. Ha ayudado a prevenir de 2 a 3 millones de muertes cada año por enfermedades infecto contagiosas y ha disminuido los costos de atención directa e indirecta asociadas a enfermedades infecto contagiosas, como ustedes la pueden ver en su imagen a la derecha, o el impacto que ha tenido la introducción de diferentes vacunas a través del tiempo. Y un punto muy importante es el papel que también ha tenido en la erradicación de forma completa o parcial de ciertas enfermedades, como la viruela. Así pueden observar esta imagen, dos hermanos, uno que estaba vacunado contra viruela y el otro no. Esta imagen ha corrido a través del tiempo, ahorita que se ha puesto en alerta toda la parte de la viruela símica. Y obviamente estas imágenes que se observaban antes asociadas a la polio. Y estas son enfermedades que han logrado erradicarse, polio en ciertas regiones y la viruela de forma a nivel mundial. Como pueden ver, pues el programa de erradicación de la viruela fue un programa muy importante para poder disminuir el impacto que tenían hasta ese momento la viruela. De hecho, se estima que fallecieron durante todo el periodo de impacto, se estima que fallecieron más de 300 millones de personas. Y fue hasta la 33ª Asamblea Mundial de la Salud, el 8 de mayo de 1980, que se hizo la declaración que todo el mundo estaba liberado de la viruela. El último caso reportado fue en 1977 en Somalia, y el programa de erradicación de la viruela, que fue generado 10 años previos, tuvo la oportunidad de administrar durante ese periodo 500 millones de vacunas a nivel mundial, teniendo una inversión de 300 millones de dólares, lo que permitió al erradicar esta enfermedad, pues el ahorro de 1.000 millones por año hasta el momento. Y es a partir del éxito de este programa de erradicación de viruela que solo se logró generar el programa ampliado de inmunizaciones a partir de los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF. Durante este programa de erradicación de viruela trabajaron 71 manufactores. Fue un programa bastante amplio en el que se ocuparon diferentes cepas para poder generar diferentes vacunas. Y estas son las cepas más comúnmente utilizadas en vacunación en este programa. La viruela Lister, la CVH de New York, la M63, la Tiantán y así otras, que vamos a ver más adelante. Ahí van a ver también una de ellas también fue de las cepas no tan utilizadas, pero la de Ankara también fue utilizada. El tema pues es asociado a lo que estamos viviendo actualmente sobre la viruela símica, y es así que pues la Organización Mundial de la Salud generó una alerta de salud pública ante el aumento de casos de esta enfermedad. Y cuando se genera esta alerta de salud pública, pues aquí se define, así lo define la OMS, cuando se da la ocurrencia de una amenaza inminente de una enfermedad o condición de salud causada por bioterrorismo, enfermedades epidémicas o pandémicas, o una toxina nueva y altamente infecciosa o tóxica que representa un riesgo sustancial de un número significativo de fatalidades humanas o incidentes que puedan provocar discapacidad permanente o a largo plazo. Desde la primera semana, entre la primera y segunda semana de mayo hasta el momento, como pueden observar en su imagen a la derecha, pues se han reportado
ya cerca de los 43,000 casos de viruela símica, pero lo más importante no solo es el reporte, porque ya han habido reportes previamente, sino que el 99% de los casos han sido reportados en países que usualmente no los reportaban. 95 países han hecho estos reportes y de estos, pues 88 de estos países no tenían antecedentes de viruela símica. Y para el 22 de agosto, hace 2 días, pues se habían reportado ya 12 fallecidos por esta enfermedad. Ya han tenido ustedes, ya previamente, probablemente han leído o han tenido ciertas intervenciones alrededor de viruela símica. Esta es una zoonosis vírica que afectaba principalmente en las selvas tropicales de África, central y occidental. Es un virus grande de ADN bicatenario con envoltura del género Orthopoxvirus y la familia Poxviridae. Son 2 clados los que han sido reportados, el centroafricano de la cuenca del Congo y del África Occidental. Ahorita actualmente se han clasificado como clado 1 y clado 2 para evitar pues, que sea asociado realmente como solo que en África o a partir de las poblaciones africanas que sea esta enfermedad. Es importante saber que el clado 1 es el más virulento y el que se ha asociado todavía con más complicaciones que el clado 2. Los huéspedes tienden a ser roedores y primates no humanos, no solo es en los simios, sino también puede ser en roedores. Y la primera detección se dio en 1970 en la República Democrática del Congo. El primer brote fuera de África pues fue en el 2003, para que vea que no es primera vez que tenemos brote fuera de África, en Estados Unidos, los cuales se asociaron con hubo aparentemente contagio, transmisión entre roedores que se habían llevado o habían llegado al continente, a Estados Unidos, perdón, y esto había infectado a ciertos mamíferos y ahí fue cómo empezaron a darse estos brotes en Estados Unidos. La transmisión es de animal a persona, aunque ya hubo un reporte reciente, una noticia también de persona a animal, donde una persona, dueño de un perrito, pues infectó al perrito. Puede ser de persona a persona y se ha reportado que también puede ser transplacentaria, frente a que hay muchas dudas sobre este punto, ya que han indicado que es un virus grande, pero sí aparentemente hay reportes. ¿Cuáles son las características clínicas de la enfermedad? Este es el periodo de incubación, que puede ser de 5 hasta 21 días. Son 2 periodos, el periodo invasivo de 0 a 5 días, caracterizado por fiebre, cefalea intensa, linfadenopatías, algo que nos puede también, por eso lo marca en rojo, porque este hallazgo nos podría diferenciar de otras enfermedades que se asocian con rash, dolor lumbar, mialgias y astenia intensa, y después viene la erupción cutánea, en los cuales pues se da entre el primer y tercer día posterior al inicio de fiebre. Va a afectar generalmente cara y extremidades, puede afectar también mucosas, genitales y conjuntivas, las cuales este tipo de manifestaciones pueden ser por autoinoculación al estarse tocando las lesiones. Y la evolución del rash va desde una presentación maculopapular hacia vesículas, pústulas y costras. Es una enfermedad autolimitada que puede tener una duración de 2 a 4 semanas, pero se han reportado casos graves en niños y en personas inmunocomprometidas. Las complicaciones que se han reportado son infecciones secundarias, bronconeumonía, sepsis, encefalitis e infecciones de la córnea asociadas a autoinoculación. Y la tasa de letalidad actualmente reportada es de un 3 a un 6%. Cuando hablamos o si queremos hablar sobre las vacunas contra la viruela símica, tenemos que hablar primero sobre el desarrollo de vacunas contra la viruela humana. Esto es, como yo lo había mencionado previamente, pues esto fue lo que dejó el programa de erradicación de la viruela. Durante ese tiempo se ocuparon vacunas de primera generación y también algunas al final del programa, pues se pudo desarrollar vacunas de segunda y tercera generación, pero la mayoría fueron de primera generación en los cuales se ocupaban el virus vivo vaccinia.
Esta era producida en animales y se muestreaba a partir del exudado linfático de estos animales. Estas eran en ese momento vacunas altamente replicantes, lo que daba una alta reactividad, bastante efectos secundarios asociados a la vacuna. Como lo mencioné, se desarrolló antes y durante el periodo del programa de erradicación de la viruela, y uno de los ejemplos es la vacuna Dryvax a partir de la cepa CVH de New York. Las vacunas de segunda generación se han generado a partir de cepas de virus vaccinia o a partir de clonas de variantes virales de cultivos celulares purificados, derivados de las vacunas de primera generación. La seguridad es similar a las vacunas de primera generación, y la mayoría se generaron al final del periodo del programa de erradicación de viruela o posterior. Ejemplo de estas, pues, es la ACAM 2000 que se está utilizando, que se ha utilizado, de hecho, en Estados Unidos previamente. Y las de tercera generación, estas ya son vacunas de virus vivos atenuados a partir de cultivos celulares o genéticamente modificadas. Estas se generaron a finales y posterior al programa de erradicación de la viruela. Tienen un mejor perfil de seguridad, ya vamos a ver por qué. Y dentro de los ejemplos está la vacuna japonesa LC16 y la vacuna de virus modificado de Ankara, desarrollado inicialmente en Europa y que ya tiene, ya están licenciadas para utilización contra viruela símica. Existen, de hecho, lineamientos contra la vacunación de vacunación contra viruela. Esta fue generada, este es el primer lineamiento en el 2013 y se generó por el riesgo que se pudiese dar una reemergencia de la viruela humana de forma natural, accidental o por causas deliberadas. Y en ese momento la OMS pues recomendó la utilización de vacunas contra la viruela, sobre todo para personal de laboratorio que trabajaba con ortopoxvirus. Actualmente existen unos lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, los cuales se publicaron el 14 de junio del 2022, son lineamientos interinos que desarrolló el grupo SAGE, en el cual indican que esta puede servir como guías para las autoridades nacionales en el desarrollo de sus propias estrategias y políticas de vacunación contra la viruela símica. Refieren que esta vacunación debe ser inclusiva para diferentes grupos de riesgo y que se ve considerando el tipo de vacuna y evitar ser específicos del producto. Y que estas recomendaciones que se generaron recientemente solo aplican para la prevención y control de la viruela símica. Ellos mismos manifiestan que las vacunas de primera generación contra viruela no están recomendadas para la prevención de la viruela símica, ya que no cumplen estándares de seguridad y manufactura para su uso. Y para que lo sepan, pues todas estas vacunas de primera generación, después del programa de erradicación de la viruela, quedaron básicamente en resguardo para poder generar otras vacunas, para que se siguiese también estudiando, obviamente, a este virus. Y obviamente poder generar, ya vamos a ver más adelante, la probabilidad de desarrollo de otras plataformas vacunales, sobre todo a partir de vectores virales. Diversos años pues, de investigación han permitido entonces el desarrollo de vacunas nuevas y seguras contra viruela, los de segunda y tercera generación, las cuales algunas podrían ser útiles para frente a ahorita los casos de viruela símica. Importante ser ver que pese a todo, el acceso a estas nuevas vacunas es bastante limitado. Y estas son las opciones vacunales que tenemos para viruela y viruela símica. Voy a leer todo el cuadro, sino que quisiera hacerles ver cuáles están licenciadas para la viruela símica. Y básicamente, actualmente, solo las de tercera generación, desarrollada a partir del virus Vaccinia Ankara, pues es que se ha licenciado, y no es algo reciente. Estas ya estaban autorizadas tanto en Canadá y como en Estados Unidos desde el 2019. De ahí la de segunda generación, la CAM 2000, pues se había indicado en Estados Unidos que puede ser utilizada como una intervención de posexposición, pero bajo ciertos perfiles de estudios de investigación y de seguridad
en estas personas. ¿Cómo se han desarrollado estas vacunas? Ya que vamos a hablar sobre lo que tenemos actualmente como vacunas probables de utilización para viruela símica, pues la vacuna de segunda generación, la ACAM 2000, fue desarrollada a partir de esta vacuna, la Dryvax, la que le había dado como por ejemplo de las vacunas de primera generación. Básicamente se ocupó un pool de estas vacunas, de la Dryvax, para generar diferentes clonas, y a partir de estas clonas pues hicieron pruebas de virulencia cutánea y de neurovirulencia en tejidos de animales para determinar cuál clona pues podría servir para desarrollar la vacuna, generando una mejor, una protección similar, una efectividad o eficacia similar y una seguridad, tratar de mejorar la seguridad de estas vacunas. Entonces, al inicio, pues se generó la CAN-1000 y posteriormente pues se ha ido generando lo que tenemos ahorita como la CAN-2000. Es importante hacer ver que el desarrollo de esta vacuna fue desde los años, de los años 90 del siglo pasado, frente a la probabilidad de cuadros de bioterrorismo. Fue con una contrarrespuesta en la administración Clinton para poder generar, evitar la probabilidad de contagios por bioterrorismo asociados a utilización de cepas de viruela. ¿Qué se sabe sobre la eficacia, inmunogenicidad y seguridad alrededor de esta vacuna? Según los estudios fase 2 y 3 que se tiene, la efectividad es similar de esta vacuna CAM 2000 con la Dryvax en no vacunados, pero la efectividad para revacunación es mejor para Dryvax. ¿Por qué? Porque acuérdense que nos va a generar una memoria inmunológica, y cuando estas células se vuelven, los linfocitos T y B se vuelven a encontrar nuevamente con este microorganismo, obviamente va a generar un proceso inflamatorio. Entonces, cuando se generaba, porque acuérdense que son vacunas replicantes, cuando se genera una revacunación, el mismo sistema inmune pues puede, básicamente busca controlar ese estímulo antigénico, y es por eso que la efectividad es mucho menor en revacunación, perdón. La CAM 2000 es menos inmunogénica, genera menos anticuerpos neutralizantes que Dryvax, pero su titulación es suficiente para proveer protección según los estudios de fase 2 y 3. Y la CAM 2000 provee, y esto es muy importante, una alta activación celular, que como lo había mencionado y como lo hemos visto también en los diferentes estudios de vacunación, pues lo que nos genera esa capacidad de protección frente a enfermedad severa y complicaciones. Lo que sí se ha reportado con esta vacuna de segunda generación es que tiene un riesgo similar a las vacunas de primera generación. Hay riesgo de miocarditis, pericarditis, encefalitis postvacunal, encefalomielitis, vaccinia progresiva, vaccinia generalizada, pacientes que presentan problemas cutáneos, infecciones cutáneas severas, el eczema vaccinatum y otras manifestaciones alrededor de la utilización de estas vacunas. De hecho, está contraindicada en embarazo y en mujeres lactando, ya que también se han dado reportes de muerte fetal en embarazo. El método de utilización de esta vacuna es por el proceso de escarificación, en las cuales ocupan una aguja bifurcada y se generan 15 punciones con este tipo de aguja. Tenemos la vacuna de tercera generación, la vacuna LC16 de Kaketsuken, que Kaketsuken es básicamente quien empezó a desarrollar nuevamente este grupo de vacunas a partir de la cepa Lister utilizada dentro de las cepas de vacunación de primera generación. El desarrollo por esta compañía Kaketsuken fue desde el 2002, y de hecho fue como también una respuesta contra el bioterrorismo a partir de los eventos que se presentaron o los incidentes que se presentaron el 11 de septiembre del 2001. La inoculación de esta vacuna se genera también con agujas bifurcadas, y en vacunación primaria pues se realiza con 5 punciones, y en pacientes que ya han sido previamente vacunados contra viruela, o sea, revacunación, son 10 punciones. Y es el mismo concepto de generar una mayor carga viral con estas punciones para que no se vea comprometida la respuesta
inmunológica vacunal en revacunación. ¿Cuál es la eficacia y seguridad de la LC16? Pues se ha observado que los efectos adversos realmente la mayoría de casos son leves, no se han reportado eventos severos, pero al igual que la de segunda generación, debido a que es un proceso de generar lesiones, una lesión a nivel de piel, pues hay riesgo de autoinoculación cuando se tocan o rascan la lesión, y poder generar la probabilidad de efectos adversos a nivel ocular. La incidencia de los efectos adversos es mucho mayor en vacunación primaria, por lo que hay que tener precaución de uso en personas inmunocomprometidas, pacientes con dermatitis atópica, embarazadas o alérgicas a algún componente de la vacuna, aunque hay que tener en consideración que esta vacuna es mínima, la capacidad de replicación es bastante mínima. Y es la única vacuna licenciada en niños para viruela, ¿sí? Entonces ya hay antecedentes de utilización de esta vacuna en niños durante el periodo del programa de erradicación de viruela. ¿Cómo se genera este proceso de escarificación con aguja bifurcada? Porque es algo que también ha venido a llamar la atención a muchos colegas. Esta es la aguja bifurcada, tiene que ser uso individual de la aguja, se tiene que educar bien al personal de salud para poder utilizarla. El sitio preferido de colocación es en el área deltoidea y son punciones perpendiculares múltiples las que se generan. Ya les reporté el número de punciones para la CAM2000 y para la LC16. Y posterior a la punción, se debe cubrir bien esa área de punción. ¿Por qué? Porque posteriormente se genera este tipo de lesión, al que le llaman la toma o el take vacunal, que más o menos se genera entre el 6º y 8º día después de haber hecho el procedimiento. Es importante, de hecho, revisar este tipo de lesiones, porque si no se genera, se debe volver a generar otra vez el procedimiento, y se indica que se debe generar hasta 2 veces más el procedimiento si no se genera un buen take vacunal. Y se puede generar clásicamente esta lesión o lesiones con lesiones satélites, como lo pueden observar en esta imagen. Esta es la evolución de ese take vacunal, cómo va evolucionando a través de los días. Este es básicamente en los primeros días posterior al proceso de escarificación. Después se genera el take vacunal y posteriormente se va generando la costra para que posteriormente quede esta cicatriz que probablemente algunos de ustedes podrían tenerla. La vacuna modificada de viruela vacunoide de Ankara es la otra vacuna de tercera generación, que esta vacuna ya está licenciada para utilización frente a la viruela símica. De hecho, está licenciada en Canadá bajo el nombre de Imvamune, en Europa bajo Imvanex y en Estados Unidos bajo el nombre de Jynneos. Como lo indicado, pues es para uso preventivo contra viruela símica y otros ortopoxvirus. Es una vacuna de virus vivos atenuados, no replicante, y eso nos genera muchas ventajas frente a las de segunda generación. Aprobada en mayores de 18 años, eso nos genera tal vez un poco de problema si queremos utilizar en menores, en adolescentes y en niños, pero ya vamos a ver un poco sobre esta plataforma. Y una ventaja también es que se utiliza bajo técnica subcutánea, a lo que está acostumbrado básicamente todo nuestro personal de vacunación. Son 2 dosis de 0.5 ml con intervalos de 4 semanas. Y solo para que también lo sepan, se considera una persona ya con suficientes o una buena respuesta inmunológica frente a esta enfermedad 2 semanas posterior a haberse colocado la segunda dosis, y en los procesos de escarificación con la CAM2000 y la LC16, pues se considera que está protegido 4 semanas después de haberse generado el proceso de escarificación. Con esta vacuna se puede generar también booster vacunal, o sea, revacunación en aquellas personas que habían sido vacunadas previamente contra viruela, y el booster se puede generar cada 2 o 10 años después, según el riesgo que tengan estas personas.
¿Cuál es la efectividad y seguridad que se ha reportado? Pues la efectividad estimada frente a la viruela símica es de al menos el 85% a partir de diferentes estudios clínicos de inmunogenicidad y datos de eficacia en estudios animales. Es una vacuna bastante segura. Usualmente los eventos adversos son bastante asociados al área de vacunación. Pueden haber efectos adversos sistémicos usuales asociados a vacuna, como cefaleas, mialgias, etc. Y a pesar de eso, también se reporta que hay que evaluar a los pacientes que tienen problemas cutáneos, ya que puede aumentar las manifestaciones clínicas de ellos, como los pacientes con eczema, sobre todo pacientes que tengan realmente eczema moderado a severo. Estas vacunas se pueden colocar junto a otras vacunas, pero es interesante que el CDC hace dentro de sus recomendaciones, indica que hay que hacer un periodo de espera de 4 semanas posterior a la colocación de esta vacuna para poder colocar una vacuna de RNA mensajero frente a COVID-19 en aquellas personas que tengan riesgo de miocarditis. ¿Cuáles son las consideraciones especiales de esta vacuna? Esta es la vacuna de virus modificado de Ankara. Básicamente, pese a que no cuenta con estudios suficientes en niños, adolescentes, embarazadas ni mujeres lactando, es una vacuna que ya ha tenido no solo desarrollo frente a la vacunación contra viruela, sino que también ha servido como plataforma vacunal para otras enfermedades, como lo pueden ver en su imagen a la derecha. Ha sido utilizado para estudios frente al virus sincitial respiratorio, para VIH, pueden observar aquí como vector viral, ha sido ocupado para influenza también. Aquí podemos ver diferentes, en esta línea del tiempo, cómo se ha ocupado este vector, y también para vacunas contra ébola. De hecho, aquí lo podemos observar, de hecho, ya está licenciada, es una vacuna, se llama la Mbavea, contra el virus de ébola, está licenciada tanto para adultos y niños arriba de 1 año en Europa, por la EMA. Entonces, para que vean, pues sí hay reportes utilizando esta plataforma vacunal para poder ser utilizada también en menores de 18 años, aunque no tiene la indicación propia para viruela símica. Entonces, hay que hacer consideraciones en niños y adolescentes porque no están ellos exentos de presentar la enfermedad y complicaciones como se los había manifestado previamente. ¿Cuáles son los factores de riesgo, de hecho, en la población pediátrica? Se ha reportado que, obviamente, por la inmadurez que se pueda presentar inmunológica, pues en menores de 8 años, aquellos chicos que tengan condiciones de inmunocompromiso, ya sea por inmunodeficiencias primarias o secundarias o porque estén en terapias inmunosupresoras, en pacientes que tengan antecedentes o un cuadro activo de dermatitis atópica o otras enfermedades exfoliativas, psoriasis y otras, antecedentes de enfermedades aberrantes que puedan comprometer ojos, cara y genitales, y a estas aberrantes llamémosles también la probabilidad de inmunodeficiencias. En este grupo etario, el CDC indica que se debe evaluar el uso de vacunas como medida de post-exposición. Y la vacuna recomendada es la vacuna de virus modificada de Ankara por su perfil de seguridad y uso como plataforma vacunal para otras enfermedades. Refieren que obviamente hay grupos en los cuales probablemente no se puede ocupar, como en menores de 6 meses, o si se presentan, o en personas o chicos que puedan tener presentaciones severas, se deben ocupar otras intervenciones, como la inmunoglobulina específica contra el virus vaccinia, que se ocupa, de hecho, para aquellas personas que generaban, o se ocupaba para aquellas personas que generaban eventos adversos alrededor de la vacunación contra viruela, o determinar la necesidad de ocupar antivirales como el tecovirimat. Embarazadas y mujeres lactando, ya lo he indicado previamente, ACAM 2000 está contraindicada, y la vacuna de virus modificada la vacuna de virus modificado de Ankara, pues es la opción y hay que evaluar el riesgo-beneficio, ya que todavía la data es insuficiente en embarazadas y aunque en los estudios en animales refieren no daño en fetos. Y no se conoce realmente si aunque son vacunas no replicantes, pues el paso que puede tener por leche materna. Debido
a ese perfil de que son vacunas no replicantes, son las consideraciones a utilizar o la consideración a utilizar en estas mujeres. ¿Cuáles son las recomendaciones del grupo SAGE? Pues al momento la vacunación masiva no es requerida ni recomendada. La diseminación de persona a persona puede ser controlada por medios de salud pública y todas las decisiones alrededor de las vacunas, de estas vacunas, deben ser individualizadas basadas en la evaluación de riesgo-beneficio. Entonces, ¿cómo se considera actualmente el generar este tipo de intervención? Pues se ha considerado ya sea como una profilaxis post-exposición o una profilaxis pre-exposición. La profilaxis post-exposición va dirigida para los contactos. Y aquí se ha determinado la utilización de vacunas de segunda y tercera generación y que idealmente debe ser utilizada en los primeros 4 días posterior al primer contacto y arriba de los 14 días si no se han presentado síntomas después de ese contacto. ¿Cómo se considera ese riesgo de exposición? Hay 3 grupos o 3 riesgos, 3 tipos de riesgo: alto, medio o bajo mínimo. El alto es aquellas personas que tengan exposición directa de piel o mucosas con secreciones cutáneas, respiratorias y fluidos corporales con una persona que ha sido confirmada con viruela símica, que es probable o sospechosa, y que ha tenido contacto con contacto con ese material potencialmente infectado, por ejemplo, en fómites, y que no esté utilizando un equipo de protección personal apropiado. Estas personas se consideran de alto riesgo y aquí sí se recomienda la utilización de las vacunas de segunda y tercera generación. Los que tienen un riesgo de exposición medio, que son aquellos contactos no directos, pero que se encuentren en una misma habitación, hospital o en ambientes cerrados con personas con viruela símica, que no estén haciendo un uso adecuado de los equipos de protección personal. También se recomienda la utilización como post-exposición de las vacunas de segunda y tercera generación. Aquellas personas que estén con un riesgo bajo o mínimo, que son personas que han tenido contacto, como los riesgos anteriores, pero que han ocupado de forma adecuada su equipo de protección personal, el contacto comunitario en ambientes abiertos o que no haya tenido ningún contacto conocido con un caso sintomático de viruela símica en los últimos 21 días o el personal de laboratorio que no procesa muestras de pacientes con viruela símica, pues no está recomendado como profilaxis post-exposición. ¿Cuál es la recomendación como profilaxis pre-exposición? Esto está recomendado para trabajadores de salud con alto riesgo de exposición, personal de laboratorio que trabaja con ortopoxvirus, personal de laboratorio que realizan pruebas diagnósticas para viruela símica y grupos de respuesta en brotes, de los brotes. En este caso, pues como les había indicado, la recomendación previa, obviamente, era en ese momento la utilización nada más de vacunas de segunda y tercera generación, y hoy pues ya que tenemos, ya se tiene licenciada esta vacuna, pues la utilización también de la vacuna modificada del virus Ankara. Personas que tienen un riesgo similar a este grupo, pero que, por ejemplo, están embarazadas, tienen un estado de inmunocompromiso, lo que habíamos hablado en niños y adolescentes o en el periodo de embarazo, pues se recomienda vacunas mínimamente replicantes o no replicantes. Y actualmente, pues en población general, pues no se ha recomendado vacunación actualmente. ¿Qué otras recomendaciones da la SAGE, el grupo SAGE, perdón? Es que los programas de vacunación siempre deben ser acompañados por campañas de información pública. ¿Por qué? Para que no se genere esa desinformación como ya lo hemos vivido en la pandemia de COVID-19. Se tiene que generar una robusta farmacovigilancia y estudios de efectividad vacunal, algo que también ese va a ser un faltante en nuestro sistema de salud, que no se generó estudios de efectividad vacunal en nuestras poblaciones frente a COVID-19.
y recomiendan que todos los esfuerzos deben ser dirigidos a realizar una vacunación dentro de un marco de investigación colaborativo y protocolos de ensayos clínicos aleatorizados con herramientas estandarizadas de recopilación de datos. Entonces, ¿qué tenemos como recomendaciones actuales de vacunación frente a la viruela símica? En adultos inmunocompetentes, se pueden utilizar vacunas replicantes basadas en virus vaccinia, la CAM 2000, vacunas poco replicantes como la LS16, estas son de tercera generación, recordándoles, o vacunas no replicantes como la vacuna de virus modificada de Ankara. En adultos inmunocomprometidos, se recomienda el uso de vacunas no replicantes. Embarazadas y mujeres lactantes, tanto en pre como post-exposición, se sugiere uso de vacunas no replicantes o poco replicantes y que se debe evaluar cada caso. Y en niños, en forma de post-exposición, se sugiere el uso de vacunas no replicantes de primera intención o poco replicantes y que ellos mismos, la Organización Mundial de la Salud, indica que estas vacunas, pues las vacunas no replicantes solo tienen aprobación en mayores de 18 años y que a pesar que su utilización puede ser off-label, vuelvo también en el punto que ya había mencionado previamente, ya hay antecedentes de utilización de esta plataforma vacunal en niños arriba de 1 año. Y yo con esto pues termino mi presentación y quedo a la expectativa de sus preguntas o comentarios. Y nuevamente, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes, doctor Mauricio Flores. Muchas gracias por su ponencia. Hay varias preguntas que se han hecho llegar a través del chat. Algunas han sido respondidas durante su ponencia. Otras las leeré para que pueda usted reforzar algún mensaje de los que utilizó durante su ponencia. La primera es, ¿cuánto tiempo después de la vacuna hace el efecto protector? Con las vacunas de tercera generación, la vacuna no replicante, la vacuna de virus modificada de Ankara, básicamente es 2 semanas después de su segunda dosis. Con las vacunas como la ACAM 2000 y la LC16, en las cuales hacemos el proceso de escarificación, es 4 semanas después de ese proceso. Muy bien, esto de la escarificación es bien interesante porque es, digamos, una tecnología que no estamos tan familiarizados a este momento. ¿Qué tan efectiva es la vacuna y cuál es el esquema, doctor? Veía en su presentación que decía, hablaba de la efectividad alrededor del 85%, pero ¿qué más nos puede contar sobre la efectividad y los esquemas? Recordando los diferentes tipos de vacunas que contamos. Exactamente. Para comenzar, hay que hablar que la única vacuna licenciada para viruela símica sigue siendo la vacuna tercera generación, la MVA de Nordic, se me pega el nombre del productor. Es la única que ha sido licenciada y es la que se tiene más datos de eficacia. La eficacia que se puede extrapolar frente a viruela símica, ya que es un ortopox virus, es la que se ha determinado frente a viruela humana con las otras vacunas. Recordad que no están licenciadas actualmente para esto y que obviamente la utilización va a tener que hacerse, la de segunda generación como CAM 2000 o la LC16, se va a tener que hacer bajo protocolos de investigación para poder determinar bien su efectividad vacunal. Ese fue con la pregunta de efectividad y me hacía el otro comentario, perdón, la otra pregunta. El esquema que ya contaba usted que según la vacuna. Sí, con la de tercera generación, la de virus, la de virus modificada de Ankara, básicamente son 2 dosis. Es una vacunación subcutánea con un intervalo de 4 semanas entre ambas dosis. Y las que son por escarificación es solamente una intervención. Aunque, dependiendo si la técnica no fue bien hecha, es probable que se pueda repetir la intervención entre el sexto y octavo día en el cual se evalúa el TEC vacunal después del proceso de escarificación. Muy bien.
Esto lo contaba también usted, la vacuna es para personas de todas las edades o hay grupos etarios específicos. Sí, hay que evaluar los riesgos que ya había mencionado con vacunas de segunda generación, que son, se replican muy similarmente a los de primera generación y que ya se han reportado su perfil de seguridad frente a esta situación. Entonces hay que evaluar en quiénes se va a colocar. Obviamente inmunocomprometidos no va a ser la opción. Pacientes con VIH, pacientes que están bajo terapia inmunosupresora, también no va a ser su utilización en embarazadas, en mujeres lactando, está contraindicada. Se va a tener que, en niños también no va a estar indicada y tampoco la utilización en aquellas personas que tienen enfermedades cutáneas como eczema o que tienen otras enfermedades exfoliativas. Psoriasis, una enfermedad autoinmune que también tiene comprometido su respuesta inmunológica y así otras, pues pénfigo, por ejemplo, es otro tipo de intervenciones. Obviamente de eso se va a tener que evaluar cada caso, si va a ser post-exposición, ya se habló, y también pre-exposición. Y por eso es que ahorita no se ha indicado como una maniobra de forma masiva de vacunación, sino que se va a ir evaluando en base, vayamos teniendo más información sobre casos reportados y cómo se van dando en cada una de las regiones. Muy bien. La vacuna Gineos, ¿de cuál generación es? Veamos qué tercera es la que nos Tercera presentaba usted. generación. La viruela, hay un comentario y pregunta, la viruela símica es a predominio de adultos donde más se desarrolla. En el caso de niños, se recomienda el uso de la vacuna y en el caso de infección vertical de madre al feto, ¿qué indicaciones seguir si se presentara dicho caso? Sí, el reporte, de hecho, viendo, por ejemplo, los reportes del CDC sobre casos, de hecho, en la mayoría de casos está reportado entre los 16 y 50 años. Si lo vemos desde ese punto de vista, porque mucho se ha hablado sobre el impacto de la actividad sexual, el periodo etario que tiene una mayor actividad sexual. Si lo podemos ver también así, porque sí se ha reportado en su mayoría en los casos en contacto contacto homosexual, ¿verdad? Eh, También es importante hacer ver que sí hay reportes en niños. Sí han habido reportes abajo de los 16 años, arriba de los 50 años, y de hecho el reporte ha sido más en hombres que en mujeres. Y de hecho ellos tienen también la casuística de reportes en personas transgénero. Entonces, es importante hacer ver esos puntos. Con la parte de vacunación, de intervenciones en el embarazo. Eso es bien importante porque ya CDC ya generó lineamientos sobre el aislamiento, sobre todo el punto importante aquí es la lactancia materna, cómo poder conllevar la lactancia materna en madres que tienen lesiones y que obviamente se pueden dar las lesiones a nivel del seno materno. Entonces, se ha hablado si hay que retirar al bebé, porque no sabemos si en ese periodo, o sea, obviamente puede haber un rash y no sabemos, posiblemente no hay una pápula en ese momento, en esa región, pero posteriormente, como había un rash y se expuso, se pudo contaminar de esa manera o a través de las secreciones de los vómites, también se puede contaminar ese bebé. Es algo que se tiene que evaluar muy bien. Ese es lo que se está hablando alrededor del manejo del embarazo y posterior al parto, sobre todo en la alimentación del recién nacido. Evaluar al recién nacido, a ese neonato y también en los siguientes días de vida, porque hay que evaluar si va a presentar enfermedad o si la mamá tuvo el proceso de viruela símica durante el embarazo, qué impacto va a tener en el producto, o si va a haber también un traspaso, obviamente, de protección de forma pasiva a través del seno materno o durante el periodo del embarazo, el periodo de gestación. Todo eso se tiene que evaluar alrededor de estos casos. Es un punto de quiebre muy importante. Ya vimos que es mucho más limitado la probabilidad de utilización vacunas en este grupo.
Muy bien, tenemos otra pregunta. Buenas tardes, doctor Flores. Agradeciendo su intervención esta tarde. Quisiera saber qué medidas de bioseguridad se deben de tomar en un ambiente de kinder, primera infancia, ante este virus. Muchas gracias. Obviamente ahorita las recomendaciones es cerrar el círculo de contacto de los pacientes que se han confirmado están sospechosos de viruela símica. Esto va a ser un papel sumamente importante del sistema de vigilancia que tiene nuestro sistema de salud, que siempre ha sido que ha tenido siempre un papel muy importante. Entonces, el seguimiento de estos casos es lo que nos puede generar la capacidad de evitar esa diseminación. Obviamente, la recomendación, de hecho que también se han dado, es que frente a un proceso de un rash febril, no envíen los niños a escuelas o kinder o a las guarderías, que la mejor recomendación, dependiendo cómo tengamos nuestra casuística, o sea, dependiendo del perfil epidemiológico que vayamos teniendo en nuestro país, pues es que se reporte el caso para darle seguimiento. Eso es bien importante. Con los niños, obviamente, el contacto, la probabilidad de contagio va a ser un adulto, es la mayor probabilidad. Entonces, se tiene, ya ahorita, por ejemplo, yo trabajo en el Hospital San Rafael, como lo habían mencionado, y hemos tenido ciertas presentaciones clínicas que, debido a que no hemos tenido realmente esa línea epidemiológica de probabilidad, pues cualquiera podría decir que podría tratarse de un cuadro muy similar. Entonces, eso va a ser muy importante. El seguimiento adecuado de nuestro sistema de vigilancia de estos casos si se llegasen a presentar. Muy bien. ¿Se puede cumplir simultáneamente con otra vacuna? Sí, sí se puede cumplir. Según lo que pude revisar, no hay ningún problema de utilización con otras vacunas. Solo hablaban, lo menciona el CDC, de cómo ya se ha reportado riesgos de miocarditis asociada en vacunas, sobre todo más con los de segunda generación, que se prefiere que pese a todo se genere un periodo de 4 semanas posterior a la vacuna para poder poner un refuerzo, sobre todo con vacunas de RNA mensajero para COVID-19. Esa es la única recomendación que sale fuera de la utilización con otras vacunas. Muy bien. Tenemos aquí, gracias doctor Flores por la charla. La vacuna hasta el momento estaría indicada solo para los grupos de riesgo. Sí, solo como posexposición o como preexposición está la indicación ahorita de vacunación. Ujú. Dice, si me vacuno, ya no me da la enfermedad o me da con menor intensidad. Como toda vacuna, no hay vacuna 100% efectiva ni 100% segura, pero esto no es debido a la vacuna, es debido a nuestro sistema inmunológico, ¿verdad? Quien dicta esa capacidad de protección o esa respuesta vacunal va a ser nuestro sistema inmunológico. Entonces va a depender de eso. Y obviamente, como lo mencionaba, si es una vacuna por escarificación, que se ha hecho bien la técnica, por eso indicaba que esto es de evaluarlo porque, muy bien, porque nuestros equipos de vacunación no están acostumbrados a este tipo de técnica, que de hecho, pues para que lo sepan, en Estados Unidos sí, en su población militar se ocupó por mucho tiempo por esta situación del riesgo de bioterrorismo. De hecho, existen videos de cómo debe ser generada ese proceso de calificación y de protección, de hecho. Es bien interesante realmente. Pero frente a eso, pues, esos son los datos que se tienen que tomar en cuenta. Hay otro comentario aquí. Por lo anterior expuesto en la charla, se recomienda que el personal que esté en los hospitales y que serán designados para la atención directa de estos pacientes, ¿se debería vacunar en este momento antes que tengamos el primer caso? Primero es ver qué disponibilidad vamos a tener de vacuna, porque como lo había mencionado, la disponibilidad es bien poca. El segundo punto, ver qué vacuna vamos a utilizar en el personal de salud, porque, como lo mencionaba, hay que educar bien para poder generar ese proceso de descarificación. Y aún hay que educar bien a las personas, por ejemplo, en estas personas que se les va a hacer el proceso de descarificación, hay que educarles de mantener tapada el área porque el rascado o tocarse la lesión del TEC vacunal y después tocarse ojo u otra mucosa puede generar enfermedad por virus vaccinia, si se llama. Entonces, por el virus vacunal. Entonces,
todas esas decisiones se tienen que evaluar muy bien, se tiene que ser una buena sentada para tomar qué vacuna vamos a utilizar. Sí, yo sé que ya se dieron lineamientos de manejo a nivel de hospitales. De hecho, hoy estaba revisando el de mi hospital. La recomendación va a ser, pues, si es el personal de riesgo, el personal de emergencia que va a ver estos pacientes, pues debería de generarse una vacunación de preexposición, ¿verdad? Porque si no, vamos a encontrarnos con el punto de generar intervenciones post-exposición y hay que ver cuándo y si se va a generar o no se va a generar o si se tiene o no se tiene. Hay que trabajar muy bien en eso y como les digo, pues es el sistema de vigilancia el que tiene que tener ahorita el papel fundamental para empezar a detectar casos. Muy bien, tenemos aquí una pregunta. En caso de niños de 10 años con condición de autismo, ¿podría tener alguna reacción a esta vacuna? No tiene ninguna, el comportamiento inmunológico puede ser bastante, frente a la vacuna va a ser bastante similar. Eh, ¿Hay algún tipo de reacción en personas adultas mayores ante estas vacunas? Tomemos en cuenta que las personas en tercera edad hay que considerarlas también personas inmunosenescentes. Inmunosenescencia es que su sistema inmunológico, debido a diferentes estímulos, valga la redundancia, a su sistema inmune y diferentes situaciones que se van dando en su sistema inmunológico, se podrían considerar, entre comillas, también inmunocomprometidos. Entonces, la recomendación, aunque ahí no lo indica, pero personalmente sería utilizar vacunas mínimamente replicantes como la S16 o, de mejor manera, la utilización de vacunas no replicantes. Recordando, ¿en qué casos no se aplicará la vacuna? Ahorita de forma generalizada o si el personal que está en emergencia, por ejemplo, ocupa de forma adecuada o que esté en los servicios donde se van a recibir estos pacientes, ocupan de forma adecuada el equipo de protección personal. Obviamente tiene que haber una buena disponibilidad de los equipos de protección personal. Por otro lado, pues obviamente no se va a vacunar si uno está expuesto, si uno anda caminando, obviamente, o sea, el tipo de actividad que tenemos ahorita, por ejemplo, que yo vi a alguien con una lesión al otro lado de la calle, pues obviamente no se va a vacunar. O sea, exposiciones en áreas abiertas, mejor dicho, no es indicación de vacunación. Esos son los casos, o si el personal del laboratorio no va a manejar muestras de pacientes que tengan un caso confirmado de viruela símica sospechoso, pues entonces tampoco necesitan por el momento utilizar vacunación, generar vacunación. En su conocimiento, ¿qué vacunas hay disponibles en el país? Por lo que yo sé, al momento no hay que yo sepa. Y eso es también muy importante conocerlo. Eh, por otro lado, algo que yo pregunté es que no tenemos un registro de vacunación de viruela previamente y eso también nos va a causar mucho problema porque si tuviésemos un registro sería más fácil hacer, por ejemplo, en ciertos pacientes solo poner una vacuna no replicante como unidosis. Entonces, y hacer interpretación de cicatrices, híjole, va a ser también un poco complicado. Nos preguntan aquí con los ESAVI, ¿cuánto tiempo u horas se esperaría y su manejo es igual que los demás o habrá alguna medida especial en estos ESAVIs? Va a depender de la vacuna. Como les mencionaba, si es de segunda generación, es muy probable que sea similar a los de primera generación, que pueden haber efectos adversos un poco severos. Y de hecho, hay recomendaciones de utilización de inmunoglobulina específica frente a ante el virus vaccinia, si se llega a generar, por ejemplo, un eczema asociado a la vacuna o, por ejemplo, una vaccina generalizada. Entonces hay recomendaciones de utilización de ciertas intervenciones si se da un ESAVI severo. Si no, pues lo usual con las mínimamente replicantes y poco replicantes, lo usual de cualquier vacuna, que pues la fiebre, el malestar, se puede generar linfadenopatías asociadas a la vacunación, que no van a pasar de ahí.
y las manifestaciones sistémicas como fiebre, malestar generalizado, dolor de cuerpo, que es lo que usualmente vemos con las vacunas. Muy bien, aquí dos preguntas. Uno, que si se podía comparar cómo se va a mover esta vacuna respecto si va a ser similar como COVID o si se va a reiniciar la vacunación de viruela. Usted ya nos adelantó unos comentarios de eso. Si pudiera reforzar esto, doctor. Eso sí, también habría que ver cómo se va a trabajar ese tipo de vacunas por las limitantes que se tienen en producción. Sabemos que no son muchos los productores porque todo estaba limitado a la probabilidad de reemergencia de viruela y frente a los brotes que se tenían bien delimitados, o sea, muchos de los brotes, como yo lo había indicado, eran casos importados. Entonces era bastante poco el stock que se tenía frente a viruela símica. Y de hecho, pues ya sabemos cuál es la que está indicada. Entonces, todavía hay que determinar qué lineamientos puede tener la Organización Mundial de Salud, el llamado hacia a la industria productora de vacunas, teniendo en cuenta que todavía estamos llevando encima la enfermedad COVID-19, en la cual se está trabajando en muchos proyectos de vacunas, como la utilización de vacunas bivalentes, como otras plataformas vacunables, y ver cómo eso puede generar un enlentecimiento para alguna de las dos producciones, o probablemente eso nos genere un poco más de ventaja, teniendo en cuenta que ya tenemos esta experiencia con vacunas de vectores virales no replicantes y que ya había experiencia con la otra, con la vacuna frente a ébola. Entonces, habría que ver qué ventajas y desventajas vamos a tener a partir de esos puntos. Hacerles ver a todos los colegas, pues, que siempre las vacunas ha sido una buena intervención en salud pública para poder detener muchas de las enfermedades infectocontagiosas, y probablemente esta va a seguir siendo un arma muy importante, sobre todo en nuestro sistema de salud que tiene todavía muchas restricciones. Les recomiendo para evitar estos problemas de desinformación que se van a dar, así como se han dado con COVID-19, que leamos, y si no, pues preguntemos, para poder ustedes darle una respuesta adecuada a aquellas personas que no tienen conocimientos médicos, a sus pacientes, etcétera, a sus colegas, a los alumnos, y poder generar buenos mensajes alrededor de las vacunas. Y pues siempre recordar que las vacunas salvan vidas.